Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Este es un mensaje de la serie Romanos por el pastor Gerardo Osuna. Nosotros pudimos ver que Dios nos ha llamado a que nosotros seamos santos, porque es nuestra inclinación, nuestra proclividad natural. Está en nuestra misma naturaleza que nosotros anhelemos, deseemos cosas de este mundo, porque lo que nosotros vemos, de repente vemos cosas, de repente pensamos en ideas y nos empezamos a obsesionar y decimos: si yo tan solo pudiera tener, si yo tan solo pudiera alcanzar, entonces sería feliz, entonces habría satisfacción en mi vida. Y ese es el gran error. Miren, el error no es el alcanzar metas, el error no es el tener, el error es tener como prioridad esas metas, tener como prioridad esas cosas que vengan a tomar o que nosotros intentemos poner dinero, las cosas financieras, las cosas materiales, reemplazando lo que solamente Dios puede darnos. Y pensamos que si nosotros alcanzamos esas metas, que finalmente vamos a tener esa paz, esa tranquilidad, esa satisfacción. Y hablamos, es como si estuviéramos caminando por un desierto y tu tiempo presente tú dices: no hay satisfacción en mi vida. Estoy cruzando por un desierto, y hasta que no llegue yo a ese oasis, y tú piensas que estás viendo, pero es el espejismo, porque te das cuenta que cuando llegas a ese punto todo desaparece y que realmente no hay satisfacción. Mire, si el dinero trajera satisfacción, trajera paz a tu vida, entonces toda la gente rica estuviera satisfecha. Y ese no es el caso. Gente que llega a 1 millón, después dice: 1 millón no es suficiente, necesito 5 millones. Para ser feliz necesito 5 millones. Después llegan a 5 millones, 5 no es suficiente. Y gente que son millonarios, fueron entrevistados, hubo una encuesta a muchos millonarios, y la respuesta de ellos fue que ellos no se sienten millonarios. Son millonarios, pero no se sienten millonarios. Entonces, definitivamente cosas materiales, dinero, nunca va a traer satisfacción. Y aún si usted dice: si tan solo yo termino mi carrera, usted va a alcanzar. Sí, hay una dicha, hay un cierto hasta orgullo el poder cumplir esas metas, y qué bueno, se le aplaude y todo. Pero si usted piensa que eso va a traer la paz, lo que solamente Dios le puede dar, entonces está equivocado. Entonces Dios nos está diciendo: yo te he llamado a que sobre todas las cosas a que tú seas santo, a que seas separado para mi servicio. Eso no quiere decir que vayas a dejar de estudiar, no, más todo lo contrario. Dios quiere que de nuestros jóvenes estén estudiando. Dios quiere que usted emprenda su propio negocio, su carrera. Sí, no importa qué edad. Dios quiere que haya doctores, que haya abogados, que haya arquitectos. Sí, Dios desea bendecir a su pueblo, porque cuando usted inicia su negocio, la bendición no es solamente para usted. Usted va a poder bendecir a alguien más, porque usted va a contratar a personas, y usted va a ser de bendición a todas esas otras familias. Dios quiere bendecirlo a usted. Pero cuando usted pone a su negocio, lo pone como prioridad, entonces ahí es donde cometemos el error. Y cuando se deja llevar por ese espejismo, cuando usted se deja llevar, entonces poco a poco usted se va a ir separando, alejándose de Dios. Y después va a empezar a justificarse usted. ¿Por qué es que ya no va a la iglesia? ¿Por qué es que ya no lee la Biblia? ¿Por qué es que algunos textos bíblicos usted no está de acuerdo? Y empieza usted a imponer su
propia justicia y poco a poco se va alejando. Pero si respondemos al llamado de Dios, entonces Dios nos dice, no solamente yo te he llamado a que seas separado, pero también yo te he justificado. Yo te he justificado. Ya no tienes que estar cargando con tu pasado. Y ese es uno de los puntos con los cuales la humanidad en general están constantemente luchando con el pasado. Hay personas quienes viven toda su vida y nunca pueden olvidar algo que les sucedió cuando eran niños. Entonces Dios dice, yo te he justificado, te he declarado nueva criatura, nueva creación. Y no solamente eso, pero te hago nueva creación y después te tengo preparada una herencia. Que todo lo que vas a pasar aquí en esta tierra, todas las aflicciones, todos los problemas, todas las situaciones negativas no se van a comparar con lo que te está esperando. Entonces llegamos a este punto donde decimos, ok, yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Yo quiero responder, yo quiero buscar a Dios, pero pues yo quiero vivir mi vida de la forma que yo quiero. Porque, miren, estamos tan acostumbrados a nosotros hacer las cosas como nosotros queremos, porque tenemos demasiadas libertades. Miren, si usted se quiere vestir de rojo, puede vestirse de rojo. Si a usted le gusta el color rosita, puede vestirse de rosita. Si a usted le gustan pantalones, falda, vestido, usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Si a usted le gusta el pelo corto, el pelo largo, usted lo puede hacer. Si a alguno de ustedes le gusta la barba, no le gusta la barba, usted lo puede hacer. Si a usted le gusta una camioneta que contenga rines de tamaño 22 o no, usted lo puede hacer. Usted puede vestirse. Mire, y si quiere ver usted variedad, vaya nada más a la calle Melrose, allí la Melrose y Fairfax en el área de Los Ángeles, y va a ver usted personas quienes se visten de su manera. Tenemos libertades. Usted puede comer, usted puede estudiar, tantas libertades, pero ese no es el caso en todos los países. Ese no es el caso. Si analizamos la historia de la humanidad, ese no ha sido el caso. Las opciones han sido demasiado limitadas, han sido muy limitadas. Y ahora nosotros estamos tan acostumbrados de tener opciones, de tener variedad, que si nos gusta o no nos gusta, nosotros tenemos esas opciones. Y cuando venimos a los pies del Señor, queremos también nosotros imponer eso. Pues no sé acerca de ese asunto de la Biblia. Y queremos nosotros aún negociar con Dios que si creemos, que si no creemos. Y eso es lo que vamos a estar tratando. Amén. Veamos lo que nos dice allí en Romanos capítulo 10, versículo 2. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pablo les está diciendo, sí, yo sé que ustedes tienen el anhelo, tienen el deseo de estar buscando a Dios. Ustedes sienten algo dentro de ustedes que quieren estar buscando de Dios. Que nunca vas a dejar tú de creer en Dios. Hay algo dentro de ti que te está haciendo que busques de Dios. Sigue diciendo, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento. ¿Ves? Tú quieres alcanzar, tú quieres poder apaciguar ese anhelo de buscar a Dios de tu propia manera, no de acuerdo al conocimiento. Sigue diciendo, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, tú quieres imponer, tú quieres practicar el cristianismo como tú quieres, porque te sientes que este asunto del cristianismo está muy limitado, hay demasiadas reglas y yo no creo que esa es la forma correcta. Quiero tener yo mis libertades.
Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios, entonces empiezas, no estoy yo de acuerdo con eso, no estoy yo de acuerdo tampoco con eso, y empiezas a debatir aún la misma justicia de Dios. Dice, y procurando establecer la suya propia. Donde dice, yo voy a vivir el cristianismo de mi manera, porque lo que pensamos es que el cristianismo ha sido tan limitado, está tan anticuado. ¿Y por qué? Y el gran error es que muchas iglesias así lo hemos formado, así lo hemos hecho. Y es muy probable que usted esté aquí en esta mañana y que usted no se ha comprometido en una iglesia porque lo primero que les presentan son reglas. Lo primero que hacen es señalarle con el dedo a usted y decirle qué está haciendo usted mal. Lo primero que hacen es juzgarlo y después presentarle una lista larguísima de lo que debe y no debe estar haciendo. Veamos lo que nos dice el texto bíblico. ¿Ven? Porque cuando nosotros vamos y les presentamos el supuesto evangelio, pero lleno de reglas, y pensamos que ese es el cristianismo, que es un concepto equivocado. Entonces la respuesta de la gente es que está la mente muy cerrada, está muy limitado, están muy anticuados. Pero veamos el concepto bíblico. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. O sea, sí, la humanidad por naturaleza va a querer hacer lo que les da su regalada gana. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. No son las reglas. Vean ustedes esto. Porque les está hablando un grupo de judíos, que la mayoría de ellos eran fariseos, que mismo Pablo, quien está escribiendo, él era fariseo, hijo de fariseo. Y dentro de todos los grupos que existían, los saduceos, los esenios, los fariseos eran quienes más reglas tenían. Y ellos eran quienes se encargaban, iban a todo alrededor, decían, no, usted, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué está trabajando? ¿Por qué está levantando? ¿Por qué está cargando esto? ¿Por qué está llevando esto? ¿Por qué está caminando tanto así? No debe cruzar esa línea, no debe salir de este lugar. A mismo Jesús le dijeron, ¿cómo es posible que esté sanando a alguien en un día de reposo? Los mismos fariseos estaban tan enfocados en las reglas que no pudieron identificar, no pudieron reconocer a Jesús mismo. Y el gran error que en muchas ocasiones cometemos es, les presentamos una lista de reglas que supuestamente ese es el cristianismo. El cristianismo no es la lista de reglas, el cristianismo es Cristo. Debemos presentar a Jesús, porque el fin de todo, el fin de la palabra de Dios es Jesús. Entonces usted me puede decir, pues así está más fácil. Pues así me hubieran dicho. No. ¿Ven? Porque es más fácil cumplir con las reglas. Dice, ¿cómo? ¿Qué hubo? Sí, es más fácil cumplir con reglas que cumplir con Jesús. Es más fácil estarte presentando aquí, estar dando tus diezmos, estar participando y todo, y donde no haya una relación con Cristo, y solamente estar presentándole a los demás. Pero tú sabes dentro de ti el tipo de relación que tienes. Y sabes, allí es donde tú mismo dices, exacto, hay demasiada gente así. Hay mucha gente que se dice ser cristiano y que están solamente siguiendo una lista de reglas, pero que no veo a Cristo en ellos. Porque hemos cometido el error de presentar el cristianismo como una lista de reglas en vez
de Jesús. Estamos presentando al Salvador, que al analizar el texto bíblico, el fin, el centro es Jesús. Que no importa qué tan bonito o no esté este lugar, qué tan buenos o no estén los instrumentos, si Jesús no está siendo predicado aquí, en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo. De nada sirven estas cuatro paredes si el nombre de Jesús no está siendo glorificado. El centro de aquí debe ser Jesús. El centro de nuestras vidas debe ser Jesús. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Dios lo que te está diciendo es: mira, yo sé que estás pensando que al tú querer seguir el camino, al tú responder al llamado que sea santo, al tú querer obedecer y de hacer a un lado, al obedecer los deseos de las pasiones de la carne, que poco a poco te van alejando de Dios. Cuando tú conoces a Jesús, entonces vas a entender, entonces vas a conocer, entonces tu entendimiento va a ser ampliado y vas a saber que la perspectiva que tú tenías, que tú pensabas que el ser cristiano era de mente cerrada, que el ser cristiano era ser anticuado. No hay cosa más anticuada que obedecerle al pecado. No hay pensamiento, no hay ideas más cerradas que obedecer a las pasiones de la carne. Porque es tan común y es tan cerrado el hecho que no puedas identificar que el enemigo te está engañando, que le estás obedeciendo. Pero cuando conoces a Jesús, entonces hay libertad. Entonces hay libertad verdadera. Entonces, ¿cómo fue posible que yo haya vivido una vida así, de esa forma? ¿Cómo fue posible que yo haya entregado mi cuerpo, que haya entregado mis años a ese estilo de vida? En Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntate a Dios y no te conformes a este siglo. No tomes, fíjese lo que está diciendo aquí, no tomes el molde, no te dejes vaciar en el molde de este siglo. El mundo tiene un molde. El pensamiento, las ideas tan cerradas de este mundo, que tú te estás dejando vaciar en ese molde. Y estás practicando tu vida, o aún lo que tú expresas, tu propia justicia. La quieres establecer porque estás siendo vaciado en ese molde de este siglo. Y Dios nos dice: no te conformes, no tomes la forma de ese molde, de lo que te ofrece este mundo, sino transfórmate. Cada vez tienes que irte renovando, ampliando, creciendo, aprendiendo por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vean, entonces aquí estamos. Miren, antes de iniciar el camino con Dios, pensamos que el caminar con Dios es tan limitado, es tan cerrado. Pero cuando caminamos con Dios, entonces Dios nos dice que nos da tanta variedad, que nos dice que a cada uno de nosotros Dios nos ha capacitado, nos ha dado dones, talentos, que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo en el versículo 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Entonces hace esta relación.
pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice, cada uno de nosotros, miren, ve cada parte de tu cuerpo, ninguno es igual. Todos son diferentes. Dice, así somos nosotros. Cada uno de nosotros Dios nos ha dado, Dios nos ha puesto en un lugar específico y nos ha capacitado, nos ha dotado de esas cualidades, ¿sí? Para poder llevar a cabo, vean ustedes, de una misma mano 5 dedos, ¿sí? Todos diferentes, hasta eso, hasta el dedo más chico, hasta eso son diferentes. Esto es por culpa de mi hermano que me lo quebró. Sí, fue una patada. La estaba haciendo de karateca. Que muy Bruce Lee y eso. Yo que me doy la vuelta y él que me tira una patada, entonces me iba a dar en la cara. Me iba a dar en la cara. Entonces pues uno como tiene reacciones así rápidas, dije, ¿qué hubo? Metí la mano y esto fue lo que me quedó. Y no fui al doctor. Ok, pero esa es otra historia. Entonces Dios nos está diciendo, he creado dentro del reino, he creado variedad, que no hay nadie igual que tú. Tú eres único, yo te he hecho único. Y tienes tú ciertas funciones específicas, exclusivas, tuyas nada más. Y Dios te ha hecho único, no hay nadie más igual que tú, hay un solo cuerpo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Todo lo que estés haciendo, y allí amor utiliza el término griego agape, donde tú estás amando sin esperar nada en retorno. Estás entregando. Cuando hablamos del amor de Dios que dio su vida misma, es agape. De ese es el mismo tipo de amor. Dice, ese amor cuando tú estás amando debe ser, y el término allí fingimiento es en realidad hipocresía. Debes ser sincero cuando estés amando. Que cuando estés saludando a la hermana no le estés diciendo, ay hermanita, cómo te extrañé y cuánta cosa. Y después te le den la media vuelta y dice, ay vieja chancluda esta, mira cómo mal me cae. Sí, porque los he escuchado. No aquí, no a ustedes, a los de la otra iglesia. Después dice aborreced, o sea, detesta, odia, rechaza lo malo. Todo lo que se levante en contra de la pureza, de la moralidad, recházalo, ódialo, detéstalo, niega aún asociarte con ello. Después dice, seguid lo bueno. Allí el término seguid no es en realidad seguid. Miren, le voy a decir de este comercial, a ver cuántos de ustedes se acuerdan. Es un comercial que salía en México, o por allá, por lo menos yo lo vi en México, de un señor, y era en aquellos años, de un señor que estaba trabajando en construcción, construyendo edificios, y después con el casco se pegaba. ¿Qué comercial era? Cola loca. Y ahora uno tiene que hacer la pregunta, oye, ¿por qué cola loca? Y la cola era, lo escribían ¿con qué letra? Con K. Porque la palabra cola en griego significa pegar, unir en griego. Y esa es la palabra que está aquí. Entonces dice, rechaza, sepárate, odia, detesta lo malo y pégate a lo bueno. Únete a lo bueno.
amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Aquí la expresión es: procura siempre darle valor a todas las personas que estén a tu alrededor. Mira a tu alrededor, recuerda que somos un solo cuerpo y que Dios, de la misma manera que a ti te ha capacitado, de la misma manera que Dios te ha seleccionado para que lleves a cabo cierta función, Dios también ha seleccionado a la persona que está sentado al lado tuyo. Entonces respeta, valora a los demás. En lo que requiere diligencia, no perezosos. A las 6 de la mañana, no, hermano Bustamante, eso es demasiado temprano. Fervientes en espíritu. Y el problema es que me van a despertar. Ese es el problema. Ahí voy a estar yo también. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Estamos listos para servir al Señor. Amén. Ven, y aquí nosotros podemos comprobar. Ayer fue algo impresionante de parte de todos ustedes, hermanos. Los vi que llegaron temprano. En medio del calor, ustedes estaban trabajando fuerte. Y aparte, como por si fuera poco, esta familia afroamericana que llega temprano se une, empieza a trabajar también. Y se queda después, al terminar todo, también se queda para ayudar. Gloria a Dios. Gracias, 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 hermanos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nos está diciendo, yo sé, va a haber con algunas personas con las que nada más no te la vas a poder llevar, pero si está de tu parte, si está en ti, procura llevártela bien con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido, y termina ese capítulo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y nos dice aquí cómo nosotros debemos de estar viviendo esta vida dentro del reino, al ser separados, que cada uno de nosotros somos miembros. Y así como tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo, pero es un solo cuerpo. Que veamos a nuestro alrededor y que digamos, primero, cada uno de nosotros tenemos una función. Y cuando hay una parte en nuestro cuerpo que no hace su función de vida, el resto del cuerpo sufre. Cuando tenemos a personas quienes no están llevando a cabo su función de vida para lo que Dios te ha llamado, el resto del cuerpo sufre. Dios te ha llamado, te ha puesto en un lugar específico. Y eso es algo glorioso, eso es algo extraordinario, que Dios haya pensado exclusivamente en ti para que lleves a cabo esas funciones. Somos miembros del cuerpo del Señor, de un solo cuerpo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Este fue un mensaje por el pastor Gerardo Osuna de la serie Romanos. Fue grabado en vivo en Templo Calvario. Encuentre más información y la videograbación en www.itemplocalvario.org.